Vale, si hay algo por lo que yo soy conocido, o Sarastec es conocido, es por enseñarle a las personas a armar computadoras. Literalmente hemos ayudado a millones de personas con nuestros tutoriales y son los videos más vistos de habla hispana acerca de cómo armar un PC. Sin embargo, no somos los únicos que hacemos tutoriales al respecto. Y ustedes, varios de ustedes me pasaron un tutorial de WikiHow acerca de cómo armar un PC y me dijeron, Guayán, tienes que verlo porque es una locura. WikiHow, si no lo conocen, aparentemente es el sitio más confiable de internet, según ellos mismos, en cómo hacer cosas, en tutoriales de cómo hacer cosas. How to se dice en inglés. Tienen tutoriales de absolutamente todo. Cómo ubicar a una persona falsa, la forma correcta de hacer push-ups para principiantes. Todo lo que quieran buscar aparentemente está acá. Ahora, ¿son buenos sus tutoriales? No lo sé. Lo vamos a corroborar con el de ensamble de PC, que ya lo tengo por acá abierto y traducido al español. Y directamente empieza cómo construir una computadora. Construir con éxito una computadora depende en gran medida de definir los objetivos y el presupuesto de su computadora, comprar las piezas correctas y armar todo en el orden correcto. Hablando de cosas correctas, nada de esto lo es. Armar una computadora no depende de nada de lo que dijeron y de hecho ni siquiera tiene un orden correcto, como ustedes seguramente saben. Para empezar, planificación y presupuesto. Determina el uso de tu computadora. Esto es de hecho un muy buen consejo. Antes de comprar cualquier componente o establecer un presupuesto, necesitarás saber para qué planea utilizar la PC. Esto de hecho es la primera pregunta que yo le hago a cualquier persona que me dice, che, tengo tanta plata, ¿qué PC me compro? ¿Para qué la quieres usar? Muy buen consejo. Nota, puede esperar gastar menos de $500 estadounidenses en la mayoría de computadoras de escritorio básicas. Las computadoras para juegos y edición pueden costarle entre 500 y varios miles de dólares. 500 se queda corto, pero varios miles de dólares. Estamos de acuerdo. Sepa qué componentes necesita comprar. CPU, placa base, RAM, unidad de almacenamiento, fuente de alimentación, estuche, esto es case, tarjeta gráfica y sistema de enfriamiento. 8 componentes, está bien. No en todos los casos vamos a necesitar claramente tarjeta gráfica. En algunos casos tenemos tarjeta gráfica integrada, pero creo que lo dice. Se utiliza para renderizar, si bien la mayoría de procesos... Sí, lo dice, ok. Bien ahí WikiHow. A ver qué dice del CPU. Actúa como el cerebro de su computadora. En la mayoría de las versiones la CPU suele ser el componente más caro. Claramente estos tipos no saben lo que es una 4080 o una 4090. Pero bueno, está bien. Te explican qué es cada componente. Mira reviews. Muy buen consejo. Algunos de los revisores, de los reviewers de hardware de buena reputación son Linus Tech Tips, Tom's Hardware o Gamers Nexus. ¿Están de acuerdo con esto? Yo creo que en general sí, los tres son bastante confiables. Vale, acá continúa con busque un CPU, consigue la placa que se ajuste, compra RAM. Vamos directamente a pasar al montaje de las piezas, pero primero, como siempre, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. CDK Offer. Dime la verdad, ¿no estás cansado de ver esta marca de agua en tu PC? Incluso encima de los juegos. Se mezcla hasta con el mapita mientras juegas, loco. Es horrible, no va más. Mira, si haces clic en el enlace de la descripción, vas a poder comprar la licencia de Windows 10 en CDK Offer en tan solo $23 por las ofertas de locura de marzo que tiene la página. ¿Qué? ¿Te parece muy caro? Yo que tú iría buscando otro trabajo, pero está bien, yo te echo una mano. Si usas el código de descuento SA25 te va a quedar en tan solo $17. Mucho mejor, ¿no? Ahora simplemente elegimos el método de pago, pagamos y al recibir la licencia vamos a activarla siguiendo las instrucciones que estás viendo en pantalla. Todo lo haces en menos de 10 minutos. Si no sabes lo que es CDK Offers, te cuento que es una web en donde podrás conseguir todo tipo de claves para software y videojuegos con descuentos tremendos y 100% legales y confiables. Trabajamos con ellos hace 4 años y jamás tuvimos un problema. Y si tienes o quieres Windows 11, también puedes conseguir la licencia acá y el código de descuento es perfectamente válido. Te termina quedando en unos $23. ¿Quieres Office 2019? También te lo tengo y te quedan $48 con el descuento. Todos los enlaces de compra y el código de descuento también están en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el vídeo de hoy. Vale, paso número 1, conéctate a ti mismo. Esto recuerden que puede tener problemas de traducción, pero básicamente me está queriendo decir que utilice una pulsera antiestática. Utilice un cable de pulsera antiestático para evitar descargas electroestáticas que pueden ser mortales para la electrónica de la computadora. Alternativamente, toque un cuerpo metálico grande como un radiador para descargarse. Está bien y está a la vez muy mal. Primero, esa imagen no sé a qué carajo se está conectando, creo que se está conectando como a una mesa y tenemos que tener en cuenta que para que una pulsera antiestática funcione tenemos que estar conectados sí o sí a tierra. Lo mejor que se puede hacer con una pulsera antiestática es agarrar nuestra fuente de alimentación o incluso si tienes una que no vayas a utilizar para el ensamble, puedes agarrar, conectarla a la corriente y conectar la pulsera antiestática de nuestra muñeca o de nuestro tobillo a la fuente para así garantizar
que está conectado a tierra y que realmente estamos descargando. Si no, es completamente inútil y estamos perdiendo tiempo. Paso número 2. Abre el case obviamente. Para hacerlo, desenrosque el panel lateral o deslícelo hacia la parte posterior de la carcasa. Ok, estamos empezando con el gabinete, no sé por qué. Como les decía, no hay un orden correcto para hacer esto, pero vamos a seguirles la corriente. Instale la fuente de alimentación. Ok, asegúrese que la fuente de alimentación esté instalada en la orientación correcta y que nada bloquee el ventilador de la fuente de alimentación. Muy buen consejo. La fuente de alimentación generalmente irá cerca de la parte trasera superior o inferior de la caja. Puede determinar dónde se supone que debe ubicarse la fuente de alimentación buscando una sección faltante en la parte posterior de la carcasa. Ok, está relativamente bien. Hoy en día casi ningún gabinete tiene la fuente arriba, pero hay algunos que la tienen. Sin embargo, el próximo paso es ya instalar los componentes. ¿Dónde están los cables de la fuente? ¿Qué pasa si mi fuente es modular? ¿Le pongo todos los cables? ¿No le pongo los cables? ¿Se los pongo después? ¿Se los pongo antes? ¿Y dónde voy a meter todos esos cables? Está bien, está muy incompleto esto, muy incompleto, especialmente para los estándares modernos. Si tienes una fuente no modular, este consejo está bien, puedes poner la fuente primero y después pasar lo demás. Vamos a ver qué nos dice. Número 4. Agregue componentes a la placa base. Esto suele ser más fácil de hacer antes de instalar la placa base, ya que la carcasa o case puede limitar su capacidad para cablear componentes. Buen consejo. Conecta el procesador a la placa base buscando el puerto del procesador en la superficie de la placa base. Hay un pequeño triángulo dorado en la esquina de cada CPU que debe coincidir con un triángulo similar en su placa base. ¿Dónde está el tema de levantar la palanquita? ¿Dónde está el tema de cuidar los pines? ¿Dónde está el tema de cómo agarrar el CPU? Con esto, la verdad es que una persona que no tenga muy claro nada de estos temas no debería poder instalar un CPU. No me dice qué hacer con los pines, no me dice qué hacer con, por ejemplo, el cobertor del socket en los sockets de AMD nuevos o en los de Intel. Está complicado. Conecte su RAM a la placa base buscando las ranuras del RAM e insertando la RAM de manera adecuada. Solo deben encajar de una manera. Es cierto, solo encajan de una manera, pero hay 4 slots. ¿Dónde las pongo? Si tengo una, si tengo 2, si tengo 3, ¿dónde van? ¿En el slot 1, 3, 4? Necesito que me lo digas porque si no esto está súper incompleto y no voy a aprovechar el dual channel y va a ser una pérdida de tiempo. Vale, ¿qué? Conecte su fuente de alimentación a los conectores de alimentación de la placa base. No, si no hemos instalado la placa madre en el gabinete, ¿cómo demonios vamos a instalar los cables acá? Acá esto sí está mal. No podemos instalar los cables de la fuente a la placa madre con la fuente adentro y la placa afuera. No tiene ningún sentido. Acá pasamos a la pasta térmica, por ende está ignorando por completo los SSD, sobre todo los del tipo M.2, por supuesto. Es decir, esta persona no conecta SSD M.2 nunca en su vida. Y ojo, esto fue editado por última vez en diciembre de 2023. Es decir, alguien revisó este artículo, lo vio, dijo, todo esto está perfecto, no hay que actualizarle nada y lo dejó así. Vale, paso 5. Aplique la pasta térmica al procesador si es necesario. Coloque un pequeño punto aproximadamente del tamaño de un grano de arroz o un guisante de pasta térmica en la CPU. Agregar demasiada pasta térmica creará un desastre. Como que la pasta térmica entre en el zócalo de la placa base, lo que puede provocar un cortocircuito en los componentes y disminuir el valor de la placa base si planea venderla más adelante. Todo mal acá, o sea, a ver, primero, una pasta térmica buena no es conductora de energía, por ende no debería generar un cortocircuito. Segundo, si el CPU está instalado en el socket, es muy difícil que la pasta térmica caiga dentro del socket, salvo que sea un salvaje, sobre todo cuando vayas a sacar el CPU. Y tercero, bueno, está bien, todavía el método del grano de arroz es medianamente válido. Hoy en día yo recomiendo aplicar bastante más pasta térmica y el método de la X, pero está bien, no voy a criticar tanto ese punto. Número 6. Conecta el refrigerador de la CPU. Esto varía de un cooler a otro, así que lea las instrucciones de su procesador. No, lea las instrucciones del cooler, no del procesador. El procesador ya lo instalaste. La mayoría de los refrigeradores o coolers originales se conectan directamente sobre el procesador y se atornillan a la placa base, se colocan sobre el procesador, se atornillan a la placa base, no se conectan al procesador. Por su parte, los refrigeradores de mercado, es decir, los que se venden aparte, los que no son de stock, eso es lo que quiere decir, pueden tener soportes que deban colocarse debajo de la placa madre. Bien, eso es correcto, sin embargo no me estás hablando en lo absoluto de la posibilidad de tener refrigeraciones líquidas. Sin embargo, como dices que cada uno es distinto y que leas las instrucciones, lo dejo pasar. Número 7. Prepare su caso. Su case. Nuevamente prepare su case. Es posible que tengas que sacar las placas de la parte posterior de la caja para colocar los componentes en las posiciones correctas. Si su gabinete tiene estantes separados para sostener su disco duro, instale las unidades utilizando los tornillos incluidos. Es posible que deba instalar y cablear todos los ventiladores de su gabinete antes de poder instalar cualquier componente. ¿Y por qué demonios no me dices esto antes de decirme que ponga la placa madre? No entiendo nada. Si es así, siga las instrucciones de la instalación del ventilador en su caso.
Ok, eso es como que te diga, instala todo. Ah, y si tenías ventiladores, ahora tenías que ponerlos antes. Un poco ilógico. Aquí está la imagen que está buenísima. Te señala el I/O panel y dónde va. Está bien eso. No te menciona nada acerca del I/O Shield y te señala los agujeros para tornillos. Dice, paso número 8. Asegura la placa base. Una vez instalados los separadores, me imagino que son los standoffs. No me dijo cómo instalarlos, no me dijo dónde instalarlos, no me dijo si tenía que fijarme si estaban puestos. Malísimo. Coloque la placa base en la caja y empújela contra la placa posterior. Eso de empújela, ojo, ajústela, acomódela. Esto se lo perdono también porque seguramente hay problemas de traducción, pero cuidadito, no te quiero ver ahí golpeando la placa madre contra las cosas, ¿no? Todos los puertos posteriores deben encajar en los orificios de la placa posterior de I/O, que es Input-Output. Está bien. Utilice los tornillos proporcionados para fijar la placa base a los separadores a través de los orificios para tornillos blindados de la placa base. Número 9. Conecte los conectores de la caja. Claramente esto era lo que nos decían que hiciéramos antes, que les dije que no hiciéramos y ahora acá nos lo vuelven a decir. Ahora está bien hacerlo. Sí, está bien. Estos tienden a estar ubicados en la placa base cerca de la parte frontal de la carcasa. El orden en que se conecten dependerá de cuál sea más fácil. Asegúrese de conectar los puertos USB, los interruptores de encendido y reinicio, las luces LED de alimentación y de disco duro y el cable de audio. La documentación de su placa base le mostrará en qué parte de su placa base se conectan estos conectores. Vale, ya les iba a decir, pero no me estás diciendo dónde conectarlos. Te está diciendo básicamente ve al manual. Que si eres una persona que va al manual, claramente no buscaría esta instrucción de mierda. Así que nada, medio al pedo todo, ¿no? Porque, bueno, por lo general solo hay una forma de que estos conectores se puedan conectar a la placa base. No intentes forzar nada para que encaje. Buen consejo, salvo por los del panel frontal, que realmente pueden ir en cualquier posición y en cualquier lugar, pero es muy difícil dañar algo con estos conectores. Número 10. Instale sus unidades de almacenamiento. Este proceso variará ligeramente según su caso, pero normalmente debería ser el siguiente. Ojo, yo usualmente, por ejemplo, recomiendo, si tienes discos duros, instalarlos primero antes de poner la placa madre y, de hecho, incluso rutear los cables SATA para que cuando pongas la placa madre todo quede ahí bien preparadito para la instalación y no tengas que sufrir. Pero, de nuevo, no hay un orden extremadamente correcto. Todo está más o menos bien. Retire los paneles frontales de la carcasa. Si está instalando una unidad óptica, olvídenlo. Inserte el disco duro en su ranura, nuevamente generalmente cerca de la parte superior de la carcasa. Chabón, esto realmente lo redactaron hace 15 años y la persona que lo revisó en el año 2023 es un hijo de puta. O sea, no hay otra forma, no lo puedo decir de otra forma. Si está utilizando un SSD M.2, deberá insertarlo en la placa base y atornillarlo al poste pequeño en el extremo opuesto de la ranura. Muchas placas madre tienen disipadores de calor sobre ranuras M.2, así que asegúrese de quitar el respaldo de plástico después de instalar la unidad y reemplazar el disipador. Es decir, si dijeron, chabón, no estamos diciendo nada acerca de los M.2, ¿dónde lo podemos meter? Al final del tutorial está bien, junto con los discos duros, porque son lo mismo, se instalan igual, pongámoslo todo ahí. No lo pongamos afuera de la placa, no hace falta. Muy bien, muy bien. Vale, paso número 11. Conecte la fuente de alimentación a cualquier componente necesario. Si aún no ha conectado la fuente de alimentación, ¿por qué no la habría conectado si me acabas de decir que la conecte? Honestamente, tengo que respirar y calmarme un poco. Asegúrese que está conectada a las siguientes ubicaciones. Tarjeta madre. Sí. Tarjetas gráficas. ¿Cómo va a estar conectada la tarjeta gráfica si no me dijiste que instalara la tarjeta gráfica? No me dijiste dónde la pongo la tarjeta gráfica. La tiro ahí, conecto y ya funciona. Tarjetas gráficas, esto consume 75 watts de energía de la ranura PCI Express de la placa base. Bien, dato completamente irrelevante para el que está armando una PC, pero es un dato correcto. Pero pueden requerir energía adicional en forma de conectores de 6 u 8 pines. Y dispositivos de almacenamiento, estos se conectan con los cables SATA tanto a la fuente de alimentación como a la placa base. Esto debías haberlo conectado antes. 12. Termine el ensamblaje de su computadora. Finalmente terminamos el tutorial, gracias Dios mío, Padre y Espíritu Santo, amén. No quiero volver a ver esta página más nunca en mi vida. Una vez que hayas colocado y conectado los distintos componentes internos de tu computadora, solo queda asegurarte de que ninguno de los cables interfiera con la circulación de aire, ¿ok? O del gabinete, supongo, y cerrar el case. No te dice nada acerca de ordenar los cables, ponlos lindos. Digamos que esto es opcional. Siempre es recomendado, obviamente, pero no es necesario. Muchos cases tendrán un panel que se desliza hacia su lugar o se atornilla al costado del estuche del case, cosa que evidentemente ya tuviste que saber porque tenías que sacarlos para poder empezar el ensamble. Gente, todo mal. Empezó, honestamente, muy bien. Si bien en un tutorial de armado de PC yo no espero que me digas qué componentes comprar, cómo comprarlos, cómo elegirlos, nada de eso. Creo que está ok que te den esto y que tú lo veas si lo necesitas y si no, simplemente que te lo saltes. Y hasta ahí estaba más o menos decente. Pero cuando empezó el armado de la PC,
Yo honestamente no entiendo cómo este tipo de páginas web están online hoy en día y la gente las sigue viendo, porque ni las imágenes están bien, ni el texto está bien. Vamos a ver qué más tiene. Encendiendo su computadora. Conecta su computadora a una toma de corriente. Usando el cable de alimentación de su fuente de alimentación, conecta la computadora a un toma corriente de pared o regleta. Es posible que primero tengas que conectar el cable eléctrico a la entrada de la fuente de alimentación en la parte posterior del case. O sea, es posible que el cable que vas a conectar a la pared lo tengas que conectar a tu computadora. Por ahí es inalámbrico, por ahí puede pasar la corriente de forma telepática, pero es posible que necesites conectarlo. A veces no, ténganlo en cuenta. Número 2, conecta el monitor a la computadora, bla bla bla, utilizando la salida HDMI o DisplayPort. Número 3, enciende tu computadora. Presionando el botón de encendido de la parte delantera o trasera del case. Si todo está conectado correctamente, su computadora debería encender. Si todo está hecho correctamente es porque no seguiste este tutorial, porque si lo seguiste, alguna cagada te mandaste porque es una porquería. Y bueno, esto sigue con instrucciones para instalar el sistema operativo que no quiero ni leer, pero mi consejo es que vayan ya mismo a mi tutorial de armado de PC y lo vean completo porque es extremadamente detallado, tiene todo lo que necesitan independientemente de que quieran armar una PC con Intel, con AMD, con GPU, sin GPU, con cooler por agua, con cooler por aire. Todo lo que necesitan está en mi tutorial y les prometo, modestia aparte, que es 100.000 millones de veces mejor que esto. Como siempre, gente, les mando un abrazo enorme. Gracias por habernos visto. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de WikiHow y nos vemos en un próximo vídeo.